Esto comienza así, chupa mal hecho fuera de aquí, hay que meterle actitud, sale de la eres tú, Mírame pulir mi tacón, soy arma letal, un disparo con gloss. No voy a esconder el impacto que doy, el hechizo llegó y tú muerdes el polvo. Estúpida, no eres rival, posa junto a mí, te arrepentirás. Soy mejor que tú, acéptalo, soy mejor que tú, supéralo. Hey, soy la más poderosa, soy la más ambiciosa, soy la más glamorosa, soy la más, soy la más, soy la más, soy la más feminosa, soy la más misteriosa, soy la más deleitosa, soy la más, soy la más, soy la más. Paso por aquí, paso por allá, una foto más y tal. Envíame, invítame, ódiame, ládrame, yo solo escucho tu bla bla bla. Mira cómo brillo, baby, mira cómo triunfo, baby. Grábate mi nombre y ven, soy inolvidable, soy insuperable. Mírame tomar el control, 1, 2, 3, una diva en acción. Clap, 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 es momento del show. Snap, snap, ponme atención. Estúpida, no eres rival, posa junto a mí, te arrepentirás. Soy mejor que tú, acéptalo, soy mejor que tú, supéralo. Soy la más poderosa, soy la más ambiciosa, soy la más glamorosa, soy la más, soy la más, soy la más, soy la más feminosa, soy la más misteriosa, soy la más deleitosa, soy la más, soy la más, soy la más. Yo soy la más, mírame, yo soy la más, ámame, yo soy la más, ódiame, yo soy la más, envídiame, envídiame. Te quedaste muy. Vengo lista para ganar este duelo. ¿Qué creían? Vengan, hermanas. Helanas. Ay, estrellitas negras, Bebé. Lo siento mucho, bebé. Lo siento mucho. Oigan, pues llegamos hoy al camerino. Pues ya saben, la gran tabla de las estrellas. Obviamente, pues uno se siente muy feo por no tener nada, pero algún día la vamos a tener. Bueno, ¿y quién va a ser la presumida? Las ¿Quién va a ganadoras. ser la presumida? ¿Quién va a ser la presumida? Yo te voy a presumir. Pero sin artritis, sin artritis. Bien, póngala bien la estrellita. Riquiti, trata, riquiti, Pero ponla así con los picos para arriba del maligno, Ay, sí. Invocando. Y les voy a presumir. Soy la primera en ganar Y la última. el reto de talento 2 veces. Ella dijo, yo sí tengo talento. ¿Y qué ponen sus estrellas? Yo no me llevé la dorada, lamentablemente, amigas. Yo sé, era mi reto, la más diva, pero pues ni modérrimo, amigas. El que sigue a lo mejor sí es mi reto. Yo tengo esperanza y fe, amigas. Me encanta. Pero de que tengo estrella, tengo estrella. Ya. Vamos bien. Voy tranqui, vamos bien. Pero a ver qué nos depara el día de hoy, la verdad. Pues sigo yo, mis armas. Por primera vez en la historia de la Ya se saló. mandraga. Amiga, eso es de mala suerte, no hagas Me vale eso. madre, yo no creo en eso. Y hoy te voy a ganar. Pero ¿sabes qué? Nosotras sí. Pelana, yo voy a votar por ti. Esta no es la primera ni la última. ¿O Que sí? viene una negra. ¡Lo que sea la primera! Y pues todas así. Porque ninguna espera algo de mí. Dicen que soy la menos, pero pues esta menos va escalando poco a poco, mis vidas, ¿eh? Así que aguas, porque las calladitas somos las más rápidas. Pero yo nunca me callo. Oigan, pero yo tengo una duda. Si Regina ganó Estrella Dorada y tiene una negra, ¿qué va a pasar ahí? Pues ya tiene 2 Se convierte en estrellas. plateada. Se convierte en plata. ¿Qué era la café? mitad. Ay, no sé, con que no me quiten el dinero. No, yo me imagino que No. le resta valor a tu estrella No, dorada. nunca. Yo siento que te hace más polémica, pero no te resta nada. ¿Cómo no va a restar? Sí, porque las negras quitan. las doradas Está pelana. Pues no sabemos nada, no sabemos qué precio tiene cada estrella, cuántos puntos valen. Y estamos como que en ascuas. Que si tú tuvieras una negra y una rosa, ¿cómo sería ahí? La rosa, Morada. las rosas. Pues sería como Morada. No, Y igual que ahora me Las quedé de la rosas te cabeza dan la pensando. mitad de negra los te puntos, quita por eso 2, la medio la dorada de 5. Pero, qué ganas de estar ahí especulando. Si esto, lo otro, yo te sumo, yo te quito, yo te resto, que esto va a ser así, que va a ser acá. Cállense ya, por Dios, espérense a que les digan. Amigas, la verdad es que cuando una se viene a grabar la más draga, una viene preparada para todo. Aquí las reglas cambian, pero como yo de calzón. Ya, dije, desestrésense, güey. Preocúpense de ganar estrellas doradas o rosadas. Y ya al final vemos qué pedo. Hola, mis rebeldonas, ¿cómo están? Licenciada,
licenciada. Ya. Muchas gracias. ¿Cómo están, chiques, mista? Bien. Variado. Basta ya con la niña, no le la niña no. Pues todavía está. Gracias a Dios, Pues aquí sigo. está. Todavía aquí sí. Al de arriba. Ya me al de inyectaron. arriba. Ya me Bendito inyectaron. Dios, la bellodeta, todo lo que da. Ya. Chicas, pues felicidades por el reto de la semana pasada. Sé que hubo muchos antibajos, también muchos altos, pero quiero preguntarle, Deseos, ¿cómo te fue? Pues bien, amiga. Logré esquivar la estrella negra. Pues me dijeron, mi amor, que el camión, el que viene a tu talento, se llamaba Rebelión porque nunca llegó. Así que queremos verte perra, queremos verte animada y siempre dando lo mejor, mami. Está bien, amiga. Chicas, yo sé que hay muchas trabas o muchas preguntas acerca de las estrellas que están acá. Yo también las tengo, pero voy a ser concisa en decirles lo siguiente. Cada semana ustedes tendrán la posibilidad de ganar retos, chiquirretos o mega retos. Estos mega retos y pasarelas tienen estrellas, ya sean doradas, ya sean negras o rosadas. Esto depende de su forma de vender su arte drag. Así que no se dejen, por favor, y no bajen la guardia, porque no te da nada tener varias estrellas doradas, porque no te asegura estar en la final. Así que cuidado amiga, lo pueden lograr. con sus amigas, sus compañeras, porque esto es una competencia. Al igual que el juego de serpientes y escaleras, puede estar arriba, puede estar abajo, puede estar en medio. Ya depende de tu gusto, ¿verdad? Pero yo... ¿O puedes estar aquí? O puede estar aquí, gracias a Dios, mista. Recuerden que en cada estrella suman puntos. Las doradas suman muchísimos. Las rosadas es como que un ok, lo hiciste bien, pero puedes mejorar. Y una negra es como la de la escuelita que te dice tu hijo platica muchísimo. Así que hay que agarrar las pilas para que ustedes se pongan súper locochonas. No entendí nada, pero solo sé que van a sumar y van a restar puntos. Que la negra es lo único malo. Que si tienes una negra ya valiste madre. Pero luego también dice que las reglas cambian. Entonces a lo mejor la negra puede ser la dorada. Deme estrellas, ya lo que sea, después las cuento, deme estrella. Rebel no sabe nada tampoco, porque no le han dado la información. Carlos, edítalo y dile. No sé, muy confuso, pero pues yo espero entender bien las reglas, amigas, y pues esquivarlas. Yo sé que las puedo esquivar, amigas. Ahí voy, a ver qué pasa. Pues chicas, les expliqué las reglas, que yo tampoco me sé. Pero pues ahí para que ustedes le entiendan y sepan cómo manejarse en esta gran pelea con ustedes mismas. Porque la pelea no es contra ustedes. ¿Por? Es con una misma. Porque mira, hay que trabajarlo. Ahora sí, soltar el reto de la semana que ustedes están esperando en casita es el reto de la más típica. Directo de la temporada 2 de La Más Draga. Si tú quieres tener más información acerca de este reto, visita la página de La Más Draga en YouTube y mira el primer capítulo de la temporada 2. La más típica. Hermanas, la verdad es que es de mis retos favoritos. Sé que me voy a ver súper bonita. No sabía que era la más típica. Nadie sabía cuál iba a ser de la 2. Dirás tú, ando con mi chanclita fina. Voy a rendir un homenaje a Jalisco, a Guadalajara, porque saben que yo las amo, amigas. Todo era parte de un show, de un espectáculo, de un chistorete de la semana pasada. Estaba yo ya todo tensionado porque dije, donde tenga un error, los de Monterrey me van a acabar. Pero pues ahorita todavía estamos meditando a ver qué vamos a hacer. Siento que puedo sacar algo bonito. La verdad, yo no voy por otra cosa que no sea esa estrella dorada, amigas. Me hace falta en el tablero esa estrella dorada. Quiero que mi primera estrella sea una estrella dorada. Dale. Pues bueno, chicas, ahora sí que entramos en calor. El momento que el mundo en internet estaba esperando. ¡Ay, baila! Y yo sí. Un poquito. Aplausos, no aplaudan. No aplaudan. El momento de el chiquirreto. Ajá, bebé. Y antes de dar batalla al chiquirreto, tenemos que hacer draga instantánea. No. Y solamente le vamos a dar, ¿cuánto? Ah, ok. Sí. 3 minutos. ¿Qué? Así que el reto comienza en 3, 2, 1. Y que se regresa a mi vida la draga instantánea. Estas cosas donde nos vemos churpias, nos vemos feas. Ay, no, por suerte estoy guapa. La verdad es que esta cara tiene la menor cantidad de fears que puedan creer. Solo tengo un poquito de ácido hialurónico bajo la ojera.
y sobreviviré. Pues yo estoy bien acostumbrado, luego me levanto bien tarde en mi casa y en 5 minutos tengo que estar lista para los espectáculos que me toque hacer ahí en los bares de mi ciudad y en otras ciudades. Entonces esto yo ya soy curtido. Yo, desde que tengo tanto ácido en el hocico, ya no me molesta una draga instantánea porque yo en 5 minutos me veo guapa, así que yo por las feas. Chicas, se acaba el tiempo. 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Juana! Estoy harta de sus dragas instantáneas. Le tenía tanta ilusión a este modelito. Quería verme guapísima, quería tener una referencia preciosa. Y nada, ni siquiera me dejaron ponerme las caderas. ¿Sabes cómo me veo sin caderas? Pues ahorita yo la verdad tengo un poco de ventaja, ¿verdad? Porque yo ya venía bien arregladita, me vale, etcétera. Pero las demás allá salen las grandes barbas y es lo padre. De acá van a salir varios memes. Chicas, ¿están listas para lo que sigue? Vete, hermana. Vamos. Vamos a hacer 2 equipos, uno de 5 y uno de 4. ¡Rápido! Y yo literal dije, si no me muevo, no me ven. Y me quedé así. Dije, que sea lo que los santos quieran, me voy a ir al grupo que quede. Y dijimos, pues bueno, tráetela. Pues ya la agarramos a mi hermana, pues, ¿qué podíamos hacer? Ya estaban todas agarradas, nada más a Gideon me la dejaron ahí. Dijimos, pues venga, chepaca. Y pues que agarro a mi chica de feos, agarro a Juana, agarro a Lupita y agarro a Regina. Dije, de 5, perras. De 5 porque entre más, pues es más contenido. Es más diversión y es más risa. Y dije, ya vamos a ganar. Vamos a poder ganar. No sabemos qué vamos a hacer, pero vamos a ganar. Pase lo que pase, tenemos que estar juntas. Siempre juntas, amigas. Bueno, equipos listes, acompáñenme ahora al otro lado del estudio. ¡Vamos! Mugrosas. Me van a ensuciar. Costrosas. Rebeldonas, bienvenidas al Deshuesadero. Este lugar será para ruñir hueso, chupar tuétano o simplemente quedar como estúpida. Estoy lista de anunciarles cuál será su chiqui reto. El chiqui reto será ser un programa de revista. Donde... ¡Ay, pero más emocionadas que feas! Así es que voy a ver al rato, putas. Bueno, pues cada equipo tendrá que hacer 3 secciones. Noticias, cocina y espectáculos. Programa de revista, ya saben que yo soy la gran conductriz populachera. Yo soy de televisión, yo soy de cámara, a mí me encanta expresarme. Va a ser un buen espectáculo, un buen noticiero. Ay, noticiero. No sé decirlo bien. Pero la cosa no acaba aquí. Dentro del chiqui reto habrá otro chiqui reto. Y para eso ocupo a mis venenos. Este reto se llama ¿soplas o no soplas? Cada una de ustedes tendrá que estar al extremo del tubito. Y el reto será en ver cuál de ustedes puede evitar esta gran cucarachita de su boca. ¡No! La persona que le caiga la cucaracha a su boquita o simplemente pase de la línea, pues pierde el reto. Ahora que comer cucarachas, cállate. ¿De dónde sacan esas cosas? ¿Quién les suelta el internet? ¿Quién decidió eso? Porque el que graba no hace nada. No, amigas, la verdad yo odio los insectos, me dan mucho asco. Merendarnos una cucaracha asquerosa, nada que verienta. Así le teníamos que hacer. O sea, yo a una que ya estaba boquetona, pues le hacía... Mira, con que no me toque mis tabú, que siento que la señora ya está grande y como que le huele un poquito la boca. Dije, donde me sople, me voy a ahogar. O sea, la verdad a mí no me da cosa así como que comerme insectos o tocar insectos. O sea, la verdad es que a mí no me da mucho. El equipo ganador recibirá, obviamente, una estrella rosada y podrá votar 2 veces por cualquiera de sus compañeros. En caso de perder, pues simplemente tendrán una estrella negra. Así que, por favor, no se confíen. Yo tengo que ganar esa estrella y aparte pues tenía en el equipo a chicas que pues tienen un poco de gracia. No tanta, pero pues le echan ganas. A mí me encantan los chiquirretos porque yo soy una chica de la comedia, entonces pues la improvisación se me da, hermana. La improvisación es lo mío, entonces a mí no me tiembla, al contrario, que les tiemble a las otras. Y la verdad es que estoy con gente bastante chistosa y bastante animada, ese es el tema. Yo siento que todas ven mi energía bastante baja y yo puedo ser chistosa al momento de hablar contigo, así como de que tú a tú. Pero cuando tengo que armar un sketch es como que ya me hago bolas, así que vemos qué sale. Y bienvenidas a su programa favorito,
incomodando a la gente. Donde hoy tenemos, no amiga, una de chismes que buenísimos. ni te imaginas. Pero no te los voy a contar muy fácil, mi arma. Amiga, no, los televidentes que los quieren ver, Pero amiga. nosotros vamos a contar fácil, vamos a hacer muchas cosas muy fuertes. Tenemos nuevos fragmentos del programa preparados, pero antes que ustedes sepan todos los chismes... ¿Eres Chanik, mi hermana, o quién eres? La mismísima. Ay, amiga. Quiero que vayamos primero a informarnos lo que está al día. Ok. Lupita Kush, ¿nos puedes dar las notas, la noticia, por favor, hermosa? Espero que nos den a 4:20, mi Lupita. Pero claro a mi Crixie. Y esta noche en Mal Hechos, el precio de los aranceles ha aumentado tanto que a la producción de Solo las Más no le alcanzó para contratar a Isabela y Catalina. Tin, 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 tin. Raga Diamante esta mañana sufre un aparatoso desmayo al darse cuenta que esta temporada tampoco ganará. Tin, 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 tin. Bruno y Carlo están en la búsqueda ardua de Deseos Pap, ya que se escapó la semana pasada de estar en las menos. Tin, 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 tin. O sea, me desconcentré y dije, no, amiga, pues ya sé tu programa. La verdad estaba cagada de la risa. O sea, esa mujer es arte pura. Yo creo que si de alguien se tienen que cuidar, en realidad es de Lupita. Hola, amigas. Aquí Juana Guadalupe Jesús. Y Regina Bron. En nuestra sección Cocinando sin utensilios. Cocinando sin utensilios. Cocinando. Hermana, cuéntame qué vamos a hacer esta vez, pero antes te quiero decir qué guapa te ves. Bebé, yo me siento como Lolita Ayala cocinando, la verdad. Ay, payasa, la semana pasada se sentía Selena y así le fue. Ay, qué perra gota. ¡Qué perra! Nos tuvimos que robar esto de la cocina y con esto se va a hacer. Por lo tanto, había un hot cake y lo vamos a transformar en... Una capirotada con muchos huevos, pero no tenemos huevos. Necesitamos los huevos. ¡Huevos! ¡Uy, los huevos! Ay, bebé. Amor, ¿trajiste los huevos? Pero le falta chorizo. Ay, Jota, de aquí lo traías ya cargando, no que traías los huevos. Ay, mi amor, ponlos en la mesa. ¿Los pongo en la mesa? Sí, mi amor. Ay, sí me entendió. Bueno, ya dame estos, chula. Quédate si quieres un ratito. Puedes ver que eres una pedazo de capirotada. Ok. ¿Quieres que cocinemos sin utensilios? Ay, Lola. Empecemos a decorar. Hermana, amor. perdón. Nos vemos al rato, Chuy. Ok, lo primero que vamos a necesitar, hermana... ¿Utensilios? Utensilios, pero como no tenemos utensilios, tenemos cuerpo. Tenemos cuerpo. Vamos, después de los huevos necesitamos... Leche batida. Leche batida. ¿Y cómo podemos conseguir leche Bebé, batida, pues con hermana? muchos huevos. Bueno, ay, Dios mío santo. Rápido. Esto es rápido. Ok, esto es sin utensilios. Hermana, ¿me puedes pasar los ingredientes? Creo que Sí. puede llevar un poco de chocolate. 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 ¿Te gusta? Me encanta el Vato. chocolate. Te manché la peluca. Jota, la peluca no le hace, igual ya no la iba a usar. Ay, bebé, qué bueno porque está horrible, pero... Ay, Jota. Un poquito más, un poquito Bueno. menos. Regina era la leche, los huevos. Jamás estuvo que me aventaras un huevo en las chichi. Pero unas van improvisando y fue como... Ok, preciosa. Bueno, les digo, vamos a batir el huevo. Estás escurriendo. Me encanta. ¿Te encanta? Me encanta. ¿Te encanta? Le falta esto, un poco sí me de encanta. esto. A ti te falta esto. Y a ti te falta esto. Perdiste mucho. ¿Sabe qué? Esto salió de control. Mejor, ¿qué les parece si regresamos? Ya está muy caliente esta Está sección. demasiado caliente. Al estudio con Deseos Fab y La Calle. Ay, se me antojó este postrecito. Amiga, qué fuerte, qué obsceno estuvo esto. La verdad, amiga. Oye, pero pues ya sóplame un chisme. Mejor sópramelo tú, amiga, el chismecito. Amiga, pues será que... ¿Me lo vas a soplar? ¿Será que estamos soplando por un chisme? A ver, amiga, yo sé que tú tienes ganas de soplar el chisme. No, yo tengo ganas de meterme el tubo, amiga. Ay, ¿qué es esto? A ver. Ok. Ay, huele bien feo. A ver. Yo sé que tú quieres contar el chisme. Amiga, me urge contar el chisme. Espérate. Espérate, perra.
Déjame asustar. Casi lo cuento, casi cuento el chisme. Casi cuentas el chisme. Y tengo varios buenos, A ver. pero no lo quiero contar. Amiga, dale. ¿Quién se la comió? ¿Tú? Te tocó el chisme, amiga, está de tu lado. Pero tú te la comiste. Bueno, tendré que contar el chisme. Pero primero... ¿Hacia hambrecita? Delicioso. Sí, es de verdad. Sabe rica, amiga. Espérate, me voy a hacer pipí. Pero las risas nunca faltan. Les cuento un chismecito, amiga. Crujiente. Está tatemadito. Les cuento el chisme que Regina Bronx abandonó el transformismo tras crítica contundente de Lola Cortés. Se informa que ahora ya no tiene para comer. Esto fue ataque personal, perra, ¿eh? Eso fue ataque personal, ¿eh? Pues con esto se acaba, mis amores. Gracias por ver su programa favorito. Incomodando a la gente. Yo soy Kylie. Yo Deseos. Las más. Hola, hermosa gente de todo el mundo aquí desde Yucatán. Bienvenidos a este nuevo noticiero, nuevo programa que traemos para todos ustedes. ¿Quién jaló mi cabello? Aquí en Yucatán para todos ustedes. El mejor espacio de telenovelas, de espectáculos, de cocina, de todo un poco. Pero tenemos una gran invitada, huepuchis, viene desde Chile. Ella es la sensación de la música, del K-pop que le dicen los muchachos, le dicen. Ella es Sintex, el abrazo. Solo el aplauso. Venga, ¿cómo está? Ah, mira, qué bonito vestido verde. Pero bueno, ok. Hermosa, cuéntale a la gente allá en Yucatán, en su casa. ¿De qué trata tu disco, chula? Yo no tengo un disco, ¿no? Mira, no importa, todo el mundo canta, mira. Yo canto a veces, un día fue no importa. Bueno, cuéntanos tú abriste corazones con tus canciones, las primeras 2 canciones, esa de ¿Quién me quitó mi perro? Cuéntanos. Pues yo no tengo ningún disco, ni Pero ninguna canción. sería bonito que tú cantes, porque ahorita está muy de moda eso del K-pop y sería espectacular que aprendas a cantar. Mira, no importa que seas un poco aburrida de repente, pero también tú canta todo lo que tú puedas. Mira, ¿te gusta comer? Sí, me gusta comer. Es padrísimo comer. A mí me encantaría comer. Y solo por eso voy a hacer un corte conmigo para que tú te vayas a comer con mi compañera espectacular. Compañera, ¿estás allá? ¿Me escuchas? Estoy de este lado del estudio en la mejor cocina de todo Mérida. Ella es Peque Valdera. Chula, pasa de ese Vete lado, para mi acá, amor. córrele, ¿A quién jaló mi cabello? Fuerte el Pásate, aplauso. mi amor. Aplaudan todos, aplaudan Eso. estudio, aplaudan. El aplauso Vente para al acá, estudio. ven para acá. Hermana, bienvenidos a nuestro programa ¿Quién jaló mi cabello? De este lado tenemos, oye, te quiero hacer una pregunta rápidamente. Nos estaban diciendo por ahí que estás promocionando un nuevo disco. Cuéntame en lo que yo preparo todo lo que vamos a ocupar aquí en la cocina. Pero es que yo no tengo Mira, ningún- ya terminé de acomodar todo aquí en la cocina, pero te quiero hacer una pregunta rápido. Vamos a hacer una receta que yo sé que en casa todos tienen esto, ¿ok? ¿Te gusta hacer pasteles? Sí, me gusta. En este caso no vamos a hacer un pastel porque nuestro horno se descompuso. No funciona el horno, si ves, mira, no jala. Pero te traigo una sorpresa. Esta vez mandamos traer un pequeño bizcocho. ¡Bizcocho! ¡Vas a aplaudir al bizcocho! ¡Qué rico! Bizcocho, acomódate, por favor. Hoy vamos a trabajar. Yo sé que usted en casa, señora, tiene un bizcocho así. Y si no lo tiene así, lo va a tener así. Así que ya lo sabe. Puedes ponerte ahí abajo porque tú vas a empezar a preparar todo este pequeño bizcocho. Recuerda que aquí en ¿Quién jaló mi cabello? Cocinamos súper rico. Ok, ¿te gusta la mermelada? Sí, me gusta Ok, vamos a tener mermelada de este lado. ¿De cuál te gusta? ¿Azul o amarilla? ¿Cuál amarilla? Está súper bien. Vamos a ponerle, pon las manos, vamos a ponerle mermelada amarilla. Espérate porque no le sale la mermelada. Vas a untarle mermelada al bizcocho. Le untas mermelada al bizcocho. Oye, te quiero hacer otra pregunta. ¿Te gustan las chispas de chocolate? Sí, me No gusta. tengo chispas de chocolate, pero tengo chispas de colores. Ok, vas a empezarle a poner chispas de colores, por favor. Ahí ya vamos a preparar. Ya sabe usted en casa, esto es rápido y sencillo. Ingredientes que usted puede tener en su alacena. Oye, otra pregunta, ¿te gustan las gomitas? Sí, me gustan las No gomitas tenemos de- gomitas, tenemos galletitas de este lado. Ay, espérate, déjame primero le pongo el betún con la duya número 8. Rápido.
aquí. Ya que tenemos nuestro bizcocho preparado, usted tiene que saber, señora, allá en casa, que esto es rápido y esto es tan higiénico. Nosotros lo hacemos con las manos limpias, con nuestros rostros limpios. Así que ¿quién jaló mi cabello? Vamos a probar, es momento de probar. ¿Vas a querer probar? No, tú no lo vas a probar, lo voy a probar yo. Así que ponga mucha atención, señora, porque aquí en ¿quién jaló mi cabello? Vamos a probar el pastel. Tómame acá, tómamela. Tómamela. ¿A quién jaló mi cabello? La comida queda de 10. Oye, pero cuéntanos más de tu disco. Yo no tengo ningún disco. Ok, vamos a pasar porque también tenemos espectáculos. Tenemos muchos espectáculos y vamos con Mista Chamoy de aquel lado del estudio. ¿Cuál Mista Chamoy? Yo no soy Mista Chamoy, soy Mista Origel y sí sirvieron los injertos. Ay, súper bien. Hiden, bienvenida. ¿Quién jaló mi cabello? Cuéntanos, ¿tienes nuevo disco? No, no tengo ningún disco, Sí, Mista. la más draga está sacando nuevo disco. También tienen una nueva gira, la gira de las espectaculeras. Y hablando de cucarachas, tenemos una buena noticia y nueva de cucarachas que están sacándoles lechita porque está tan nutritiva la leche de cucaracha y está de moda ahorita que de hecho se tardan hasta 10 años en ordeñar una sola cucaracha, en ordeñarlas. ¿Sí? ¿Y qué crees? Tenemos en el estudio una de esas cucarachas. ¡Bravo! ¡A la cucaracha! Sí, está cargadísima de leche. Pásale aquí en medio. Me daba más cosas sentir que todo el aire de Mista me estaba entrando en el hocico, porque era como que soplaba y soplaba y decía, Mista, no puedo respirar, güey. Pero es buena para soplar. Es buena, es bien sopladora la Hiden. Aquí en ¿Quién jaló mi cabello? Hacemos que nuestros concursantes se vayan totalmente satisfacciados de todo lo que está sucediendo. ¡Ay! ¡Es nutritiva! ¡Bendiciones! ¡Es nutritiva! ¡Bendiciones! ¡Es nutritiva! ¡Bendiciones! Pero vente, invitada, ¡Bendiciones! vamos a pasar a la sala porque llegó el momento de despedir nuestro programa. Vamos a pasar allá a la sala para despedir nuestro programa. Oye, te queremos agradecer mucho que aquí en ¿Quién jaló mi cabello? La verdad, estuviste magnífica. Tu disco nos encantó, escuchamos todas las canciones. Pero Raga, ¿qué nos tienes? Me encanta que aquí en ¿Quién jaló mi cabello? Haya todas las noticias y todas las cosas que ustedes pueden querer. ¿Cómo la pasaste, mi amor, aquí en ¿Quién jaló mi cabello? Se pueden ir todos a chingar a su perrísima madre. Vine aquí con una señora con bigote, un hombre con peluca. Y esta me da pena, la verdad. Pensé que Silvia Pinal estaba muerta. Se pueden ir todos a chingar a su putísima madre. Ay, pero... Oiga, pero disculpe usted en casa, aquí en ¿Quién jaló mi cabello? Tenemos la mejor noticia para todos ustedes, porque aquí en ¿Quién jaló mi cabello? Para que nos vean, recuerden, mañana vamos a estar a partir de las 9 de la mañana aquí en televisión. Raga Visión no se lo puede perder aquí en el programa donde despelucamos las noticias en ¿Quién jaló mi cabello? Nos vemos el día de mañana. Mis rebeldonas, quiero decirles que me faltó mucho trabajo en equipo. Cada equipo fue bueno, pero trabajaron más individualmente. Y el reto era trabajar en equipo. Así que hemos tomado la decisión de que las ganadoras no serán por equipo como se les ha dicho antes. Serán asignadas, pues, dependiendo su rango de talento en este reto. Así que, Lupita, Deseos, Juana, Raga y Peque Valderas, ustedes me dieron lo que yo tanto esperaba. Una chica deseosa, bailadora, aquella niña ilusa que estaba en la temporada 4 bailando y perreando el taco, haciendo una Laura Pico, icónica. Ustedes me dieron eso, ustedes me dieron ese sazón icónico. Y es por eso que ustedes son las ganadoras del Chiquirreto. ¡Qué gatado totototota! Mis hermanas también merecieron una estrellita. Como quiera yo gané. Como quiera yo gané, por eso de las que no. Soy como esas niñas que se portan bien en la escuela. La verdad estoy súper contenta. Esa estrella aparte me combinaba. Coméntalo, ella en casita. Aquí se toman muy buenas decisiones. Nada más las perras somos las que tenemos que ganar. Chingadas reglas que siempre cambian. Pues, ¿qué hago yo, hermanas? Pero pues a ver qué pasa, amigas. Estoy triste. ¿O no? ¿Saben qué? A mí no me molesta que la premiación no haya sido en equipos. No me molesta que no me hayan dado una estrella rosada. Lo que me molesta es que me hayan dado una negra cuando me tuve que tragar el aire de Mista y aparte una cucaracha. ¿Sabes? O sea, me jalaron el pelo,
me empujaron, me comí una cucaracha, Mista me hizo respiración boca a boca a través de un tubo y aparte me dieron una estrella negra. O sea, no chingues. ¿Qué pido? ¿Qué pido, güey? Ahora falta una gatada más que olvidé nombrarles hace ratito. A pesar de que fue un trabajo en equipo y otorgamos estrellas individuales, uno de ustedes resaltó más esta noche. Y esta persona tendrá en sus manos una estrella arcoiris. Ustedes dirán, ¿qué es una estrella arcoiris? Una estrella arcoiris les da a ustedes la posibilidad de robar una estrella a una de sus contrincantes o intercambiarla en caso de que tengan una negra. Pero ojo, y es muy importante que recuerden esto. Ustedes tienen que usarla antes de la semifinal. En caso de que se hagan las mustias y no quieran usarlas, tendrán 5 estrellas negras. Así que voy a otorgar esa estrellita a la más de esta noche del chiquirreto. Y él es tú. Redobles, por favor. ¡Deseos Fab! Aquí tienes tu estrella, mi Witsi. Úsala con sabiduría. Gracias, amiga. Todavía le dan más poder a la loca. Le dan más. Nah, pues saben que ustedes quieren volver loca a Deseos. Ustedes quieren volver la loca de poder. O loca ya. Deseos la más, amigui. Te quiero mucho, amigui. Pero bueno, ojalá si me vas a robar deseos, robame una negra. Tengo muchas, ni modo. Llegó la hora de tener más amigas Deseos Fab. Cuidado con las hipocresías. Yo siempre te apoyé. Ven, hablamos. Yo me sé todas tus canciones, Deseos. Te lo mereces. No me queda más que decirles, mis reverdonas, revivan bien y que gane ¡La maldad mamona! ¿Y cómo andan? ¿Cómo les fue? ¿Cómo van? ¿Ya me vas a hablar ya? Ya empezó el juego y nunca me voy a callar. Neta, tienes una voz de pito. Tú no opines, Mista, porque tú no eres de Brooklyn. Neta, otra vez ese chiste. No le puedes hacer así. ¿Qué? No es cierto. A ver, ya estamos como que amenazadas por la estrellita. ¿Por deseos? Por deseos. ¿Qué te hace falta? A ver. O sea, ¿qué te doy? Deseos, te limpiamos los pies, masaje Deseos. o algo, Acuérdate amiga. que tú y yo tenemos algo especial. Amiga, tú no Una te preocupes, conexión aquí de te damos rito. un masaje todas. Amiga, ¿te leo las cartas, amiga? Pues la verdad, no, amiga, gracias. Ya comí. Que siento que me puedes echar algo. Pues, Venga, por dos. pues ya la verdad tengo pensado que voy a jugar este juego de la peor manera. ¿Otra vez? Ay, qué fuerte. Como quienchis y quienchis. Pokis triquis. Voy a jugar de la peor manera. Y pues ya nos metió miedo con su cara de muñeca de Anabel. Me encanta cómo Deseos llega y prende todo y a ella no le afecta nada, aparentemente. Pero pues la verdad es que siento que ya tengo pensado por quién voy a votar hoy, independientemente de lo que haya pasado o lo que vaya a pasar en la pasarela. O sea, a ti te vale madre la pasarela. Tú dijiste, a mí me Yo vale tengo madre. pensado ya por quién voy a votar. Y yo se los dije en su cara. Para que no me vengan a decir que yo estoy jugando sucio. Pues sí, amigas, ni modérrimo. Yo ya se los dije en su cara así como bromis. Pero entre bromis y bromis, pues la verdad ya somis. Ella va a jugar sucio, pero yo sé perfectamente que no conmigo, porque ella tiene algo muy especial conmigo, amigas. Por eso les digo, si vienen a una competencia, hagan sus alianzas. Es que yo este juego me lo estoy tomando muy en serio, amigas. Pero pues ya sé qué voy a hacer hoy. ¿Qué vas a hacer hoy? Y pues yo las quiero mucho, amigas, independientemente de lo que pase. Pues ya. Espero que no se ataquen conmigo. ¿Pero lo vas a hacer en la pasarela entonces? No, pues no sé. ¿O en tu votación? No, pues no sé. Todavía Pero le lo vas queda a mucho hacer. tiempo de Ya vigencia. sé, Deseos, ¿qué estás diciendo? Nadie queda sabe. vigencia, Elena. Entonces a todos nos tienen así y le dieron la estrella del poder a la que está más cercana a sufrir un colapso. Así que no sé qué vaya a pasar. A ver, Mr. léeme la carta que me va a pasar el día de hoy. ¿Quieres? A ver, A ver. porque ya me mandó. No, yo ya siento. Yo ya siento lo que va a pasar hoy. ¿Es la de la más Hazte pa' draga acá. esa? Sí. Agar, ¿qué quieres saber para empezar? Pues, ¿cómo me va a ir hoy, amistad? ¿Cómo te va a ir hoy? Saca 3. Saca. Es A ver, una- saca una nada más. A ver, ¿cómo? Saca. No, una nomás. Amiga, te va a hacer ojo. ¿Me va a embrujar la perra? Oh, ¿eso qué es? ¿La ermitaña? ¿Quién chingados es esa? ¿Quién es? Esta. Esta
Ay, ¿cómo se llama? ¿De tu temporada? ¿De tu temporada? ¿Qué me va a pasar? Pues mira, se me hace que te van a dejar Ya, sola. perra, bien. Te van a dejar sola. Eso significa que vas a estar sola. No quiero no quiero yo tampoco decir quién, porque no dice quién. No quiero meter Pero la cizaña. única persona que te puede dejar sola de todas las que estamos aquí, ¿quién es? pues tu amiga, hermana. Según ¿Y no yo, sientes todas que son estás mis metiendo amigas mucha cizaña? mismas. ¿No sientes que estás metiendo mucha cizaña? ¿Yo? Sí. No, porque no estoy diciendo un nombre. Lo dijo la suerte. Pero Lo dijo el pues. tarot. Ay, no, luego la vi está metiendo cizaña desde siempre. Yo sé que esa señora es así. La verdad es que yo, conociendo a Mista, pura verga que me dijo que me lea las cartas. Al contrario, me la dejo poquitito porque no vaya a ser que me meta al caldero de nuevo esa mujer. Y sí. ¿Y sí qué? Y sí. Es de alguien de tu círculo. ¿Qué mamá estás diciendo, amistad? Es alguien de tu círculo. ¿Quiénes son? Ay, mamá. Deseos. No es deseos. Pero, o sea, no te es está- deseos. Si ella estoy está- diciéndolo ahorita. No ella es está deseos. leyendo las cartas a Porque como luego pasa quiere y interpretarlas. piensa que fui yo. Entonces, Deseos me puede traicionar, amigas. No me va a traicionar porque mamá se pone loca. Yo no estoy diciendo nombres. Tú lo pensaste, a lo mejor eres tú. Yo no dije nada. Amiga, ¿tú crees que te voy a traicionar? El color de la ¿Quieres carta. saber? ¿Quieres saber si es ella? A ver, vamos a ver. Que saque una carta A a ver, ella. ven, saca una carta. No, yo no voy a Ven, sacar ven, nada. ven, ven. Saca una carta, saca Dice, una la carta es Ay, rosa. ay, ¿Quién se viste de ven, rosa? Saca una carta, dale. No, yo la verdad a Amistad le tengo mucho... Siento que ella me ha hecho algo. Siento que me tienes trabajada. Oh, ¿Segura? ¿Sabes? Como que... Yo sabes que siento que tú me tienes trabajada a mí. No, yo no... Ay, Porque llora. ustedes se fueron a matar gallinas. ¿Qué? ¿Te acuerdas? Y luego se comieron el caldito, bien rico de la gallina. Sí, ese caldito te lo comiste hoy. No, Yo te lo di. Ese caldito me lo comí todo el año pasado. Entonces, A ver, ¿quién fue el que cuéntanos. hizo brujería? Ya me estoy perdiendo. ¿Qué pasó? Yo también, ya estoy asustada. Ay, la verdad, Silvia Pinal del Drag, ya, pura mamá. Si quieren que nos peleamos, amigas. Es que hagan de cuenta que cuando fueron las audiciones de la 4, a mí me pasó lo del carrito. Y yo siento que tú le mandaste algo a Rebel para que me lo echara y me fuera mal. Porque era cuando ¿Y yo a ti hablaba por mal qué? de ti a calzón quitado. Pero yo no necesito hacerte nada, solita te haces. La verdad, O sea, que ella es o sea, peor el enemigo, hecho de que ¿estás tú diciendo? estés aventando veneno, ese veneno te lo vas a entrar No, algún y la día. verdad es que desde que llegamos siento como súper mala vibra de tu parte. ¿Mías? Pues sí, siento ¿Hacia como ti? que- pues sí, yo soy muy de Pues vibras. es que hemos platicado tú y yo antes de estar aquí. Pues no, pero Nos pues, hemos llevado tú y yo desde antes de estar aquí. pues no, ¿Cuándo pero siento empecé? como... ¿Quién empezó a hablar con quién? Ya Aquí. suéltale un vergazo. ¿Quién saludó a quién? Yo te saludé. ¿Quién le dijo amiga a quién? Yo te dije, Welly, hola. Ahí está. ¿Y yo qué te digo a ti? Hola, Perra. pues. Amiga. ¿Por qué voy a gastar yo mi energía en hacerte brujería? Prefiero hacerme yo algo a mí para protegerme y gastar toda mi energía en eso que gastar energía en hacerte algo. ¿Qué te puedo hacer? ¿O qué te ha pasado para que digas que yo te hice algo? ¿Qué malo te ha pasado? Dime algo malo que te haya pasado y que digas, me hicieron brujería por eso. Pues estoy sola, amiga, nunca he tenido novio. Tal vez en eso sí me tiene trabajada. Edítalo, Carlos. Sí, yo me llegué a enterar porque yo perdí mi cuenta de Instagram y yo me llegué a enterar que tú habías hecho como un complot en un en vivo diciendo que fueran a reportar mi última foto de Instagram. Los que hicieron el complot. O sea, eres una culera, amistad. A ver. O sea, es bruja. Y lo hablé con tu hija, eso. Y eso sí lo hablé con tu hija. Bruja y perra. Las que hicieron el complot de que vayan a tumbarle la cuenta Mista fue tu hija. Y lo hizo en la grupa. ¿Cuál de todas? No sé cómo se llama, la verdad, pero sí. Y ella habló en un espacio y estuvo diciéndolo. Yo ni siquiera he hablado de ustedes mal ni nada. Pero tú en algún momento sí le dijiste al público, vayan y publiquenle No, algo o nunca, reporten algo. Nunca. ¿Por qué? Porque yo sé cómo es eso, güey. Pues aquí Yo sé. traigo las capturas de pantalla. A ver, sácalas. No, pero yo no tengo nada, no tengo por qué hacerlo. Sí, Vaya. sí, pero- Si ya hubo un pleito, Pero justo es como lo que se especula de ti y también no está tan fácil volver de llegarte y decirte así como que, oye, ¿la fiesta en paz o qué? a mí sí me mandaron a todo el público a funarme, entonces. Y pues como dice, el que obra mal, pues piensa que le puedo hacer brujería.
se le pudre el tamal. O sea, aunque quieras como justificarte o tratar de aclarar como tu posición, yo sí siento como mala vibra, pero pues yo sé que no me has atacado, pero siento... Entonces, ¿por qué dices que sí? Pues siento una Porque mala tienes energía. mala vibra, una cosa es que ataques y una cosa es que Siento tengas que- mala ¿Cuál mala vibra? Siento Eres que en una cualquier malvibrosa. momento... ¿Cuál mala vibra? Siento que en cualquier momento que tengas la oportunidad a mí me vas a mandar a las nubes. Y podías ver el miedo en los ojos de Deseos de que estaba así de que no sé, bebé. Yo sé que tú vienes a destruirme, bebé. Y yo, no. Pero aquí el problema es que nuestra mana está corriendo detrás de fantasmas que no existen y ahora está diciendo que la amistad le echó un embrujo, de que después pues al parecer no. Ya no me cae mal la Deseos, ya no me desespera su voz. Antes me desesperaba bastante, pero ya no me desespera, ya es mi amigui. Voy a salir de aquí hablando a ti también como ella, amigui. Mira, siento que lo más práctico para todas es si vas a votar por alguien, abstenernos, el por qué votamos, el decírselo, ya voté por ti y se acabó. Ajá, le Porque estás creo diciendo, que... Perdóname. Sí, o sea, para no... Ah, no, yo no pedí perdón, yo le dije, ya, tú. No, tú, o sea, y- yo lo y otra digo, vez, si quieres. y yo lo digo también por mí, o sea, yo en este caso, pues yo voté por Regina. ¿Fuiste tú la que se atrevió a Vamos a mandarla decir las por quién menos? votamos. Ay, yo la verdad no Yo pasa voté nada. por Regina y la verdad en ese momento sí fui a decirle amiga, perdón, porque la verdad Regina me estaba dando muy buena energía, me estaba dando... No como mista, No como mista, la verdad, no es cierto. ¿Cómo Pero que pues... no? O sea, ya no Mira, te doy buena ¿ves? energía. no, ¿o qué? a mí Pues, no. ¿por qué? No. Solitas se están poniendo. Esa mista, acá estoy también yo, te estoy hablando. Y la mista solamente voltea para enojarse y decir, sí, me estás atacando. Y ojo, hace rato te estaba diciendo, mista la más. Solitas se están poniendo y luego allá van a... O sea, Y luego anda llorando. Eres de Brooklyn. Jota, ya. Ay, joder, No, pero yo digo que sí, No, o pues sea- es que quieren alterarme, güey. Tan chingui Que vamos a andar queriendo votar hacer y tal, ya. cálmate ya. Si se vota por mí, sea objetivamente y no personal. ¿Sabes? Aunque, O sea, Bueno, por eso aunque estamos... tampoco vas a Bueno. controlar, tampoco vas a controlar el No, impulso de cada pero una. yo preferiría, Nomás por dije. eso. Yo preferiría, dije. Tú votaste Yo no, o sea, objetivamente. pero yo voté objetivamente, sí. Oh, no, mira la ¿Por quién perra. votaste? Mira la No, perra. sí. ¿Y por A quién ver, ¿por quién votaste? votaste? ¿Por quién voté? Literal. Y objetivamente, ¿por qué? Vamos a decirnos por quién votamos. Sí. ¿Les Bueno, parece bien? bueno. ¿Les parece Sí. bien? Voy a decir. Va, Ok, empiezas tú. mira, literal. Voté en la pasarela por Lupita. ¿Por qué? ¿Por qué? No, sin por qué, sin por qué. No, sí, ¿por qué? Porque Ay, no es Dios. personal, para que vean por qué no es personal. Porque Lin May no tiene nada que ver con el cine de oro Porque Liz mexicano. May sí tiene mano. Morra. Así lo quiso decir, yo sé de eso. No, porque Lin May no Pinche tiene nada que perra. ver con el Ha cine de hecho oro más de mexicano. 100 películas. Es de ficheras, Ajá. nada más. Mira. Y deseos. Te quiero mucho, bebé. Amiga, pero... No, La hombre, ya verdad- valió para este No, pedo. hubiéramos dicho porque nada este mejor. pedo ya- Y volvemos al por esto. inicio. Neta, y no es, y Está no bien es que votaste personal. por mí. No, está bien que votaste por mí. ¿Eh? Está bien. Mira, ves, ella sí se enojó. No, pues está bien, te estoy diciendo que está bien. pues está bien. Pero yo Sí, desde un sabes, principio, amarres. desde un principio yo sentía. Y hoy lo confirmé. Ahora, ¿tú por quién votaste? Deseos. Yo voté por Regina. Ay, pero Y Regina sí. la cara de demonio de yo te por Regina. ¿Por qué? Pues yo voté por Regina en el show y en el talento. Ay, doble. Digo, en la pasarela y en el talento. ¿Los dos? Porque... Se valía votar por la misma los dos puntos. ¿Se valía hacer eso? Pues nadie dijo que no se podía. Las reglas las pongo yo, digo. Bueno. Pues nadie dijo que no se podía votar ni por la misma persona ni por las que hayan tenido estrella Votaste dorada. 2 veces por Regina. Sí. Oigan, yo digo que mejor ya no hablemos de esos temas porque No, pues nos tú lo vamos a meter empezaste. en problemas. Tú lo amigas. empezaste. Bueno, ¿tú por quién votaste? Amiga, yo voté por Regina y por Lupita. Hay que ser sinceras, vimos mucha cara larga, vimos mucho talento, pues incómodo. ¿Qué alteradas? Qué alteradas todas. Pues yo perdí igual y varias votaron por mí porque si no, no hubiera llegado allá. ¿Y quién A ver, votó por levante quién la votó mano por las Ana? que votaron por Raga. Vale, madre, ¿quién votó por Si yo Raga? ya escuché a las personas que ya votaron, es obvio que lo que resta votaron por mí. Pues yo siento que están como jugando al, ay amiga, pues voté por ti. Pero ya cuando salga otra cosa, o sea, ya cuando veamos realmente por quién votaron, siento que ahí se va a ver la verdadera cara de cada una. Y siento que están fingiendo varias para que no se vayan en contra. Porque ya se dieron cuenta de que los jueces se pueden venir a decir una crítica
y tú tienes el poder de mandar a la chingada a tu compañera. Pues hay que darle paso, ¿no? ¿Hay que darle paso? Pues a lo que ya vamos. Pues ya Amiga. votaste por mí. Amiga. No te dejes que abrace, no te dejes que abrace. ¡Ay, te echas saliva en el cabello! echar algo. Amiga, no. Igual y si toca votar otra vez, voy a votar otra vez por deseos para no perder la costumbre. Pero pues igual si por ahí va la cosa, nos peleamos. Yo le respeto mucho como artista, entiendo mucho su humor, entiendo mucho de lo que va, su maldad. Tiene un gran beneficio. Pero ahorita menos que nunca me conviene pelearme con ella. Ella tiene el poder y se va a volver un monstruo. Muy buenas noches y bienvenidos al segundo capítulo de Solo las Más, segunda temporada. Soy Vanessa Claudia, su perra con Ángel, y para mí es un honor encontrarme nuevamente con ustedes. Quiero aprovechar para agradecer a todo el público, a los miembros honorables de nuestro canal, por su apoyo, por estar con nosotros, porque sin ustedes esto no sería posible. También quiero agradecer a nuestros aliados, específicamente a Beauty Creations. Muchas gracias por unirte a esta gran familia, por reconstruir y crear un camerino espectacular para nuestras feminosas. Como saben, estamos buscando a la más de las más, la máxima, que ganará 1,000,000 de pesos en efectivo, 150,000 pesos en productos de Beauty Creations. También va a ser embajadora por 1 año. Y ese mismo año, Total Play, la red más premiada con más de 1,200 megas, le otorgará internet completamente gratis por 1 año, haciendo que se convierta en la más conectada. Y por supuesto, el título y la corona de Solo las Más. Llegó el momento de saludar a nuestro temido, controvertido, simpáticos, la verdad. Escuchan y si juzgan, panel de jueces. Quiero comenzar con una mujer, actriz, cantante, bailarina, artista 360 grados. Una mujer que admiro muchísimo y que me da mucha alegría volverme a encontrar. Lolita Cortés. Mi Van hermosa, mamacita, ¿cómo estás? Estoy muy contenta de que estés aquí, de verte. ¡Qué gusto! Esto se va a poner buenísimo. Buenísimo. Venimos con todo. Bueno, y ahora les voy a presentar a uno de los coordinadores de moda más importante de Latinoamérica, conocido por vestir a muchísimas celebridades. Tiene una personalidad única, inigualable. Aldo Rendón. ¿Cómo estás, Aldo? La verdad estoy muy feliz, muy emocionado. Muchas gracias por invitarme. Me siento lo máximo estar aquí junto a Lolita, que es una institución. Entonces me siento lo máximo junto a ti, que eres una hermosa, divina Barbie. Y pues, ávido de ver. Toda una Barbie. Una Barbie. ¡Qué emoción! Ay, muchas gracias. Me Claro voy a que creer, sí. chicos. Muchas gracias. Estoy muy ansiosa de lo que van a opinar, ¿eh? Muy ansiosa, pero es momento también a mi derecha de saludar en la cima del renacer a Veneno, Venenito y Tóxico. ¿Cómo están, chicos? Vanessa, pues hablando de volverse a encontrar, un gusto volverte a ver. Te ves más espectacular de la última vez que te vi. Ay, muchas gracias, la verdad. Hola, hola, muy buenas noches, mi familia bonita ya en casita. ¿Cómo andamos? Nosotros estamos aquí ya listos para ver lo que tienen preparado nuestras feminosas esta noche, ¿verdad, Venenito? Así es, hoy sí traen un espectáculo digno para presentar acá al panel de jueces y nosotros los estaremos esperando en la cima del renacer, donde tendrán su preciada estrella dorada. Ahora sí es momento de ver lo que nuestras feminosas van a traer al escenario con una de las pasarelas más memorables de la más draga, la más típica. Feminosas, a sacar toda la actitud y que se vea quién es la más típica. Revienta la
cartera que lleva las monedas. Yo sé que te gusta verme moviendo caderas. La dura de la escena, no jodo con miserias. Es ese sonidito que me gusta. Puro billete, que abre el cachete. Para moverme necesito un buen jinete. Suena duro el machete. Cachete, chete, chete, mucho cachete. Me prende, dame cachete, chete, chete. Suena duro el machete. Checa, 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 checa. Quema el cachete. Checa, 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 checa. Suena duro el machete. Checa, 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 checa. Quema el cachete. Checa, 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 checa. Suena duro el machete. Checa, 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 checa. Checa, 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 checa. Duro el machete. Dejaré de ser una putrefacta decrépita y no van a destruir mis planes, inmundas pirujas. Ay, qué terror, tanta fe alrededor. Me incomodan, me dan asco, intoxican la nación. Malditas apestosas juran ser la sensación. Se sienten todo un culo y son tremenda aberración. Ups, perdón, me invocan y aquí estoy. Llego rarero, inmunda, solo bebe mi poción. Ups, perdón, suplica mi atención. Pero cágate inmunda, aquí llegó tu salvación. Me conjuro perpetuamente bella. Bebo sangre del nene para ser la más bella creación. Me hechizo con mis 6 trucos, truco dulce o maldición. Al pacto tengo contrato, de tu alma darle el control. Malditas apestosas son tremenda aberración. ¡Edítalas, Carlo! ¡Edítalas! Pendejo te dejo, todo lo que fui a tu lado ahora ya no siento. Eres pura fantochada, mocoso chorriento. Qué estúpida fui, ahora se acabó tu cuento. Mírame bien, animal, esta potra te fue cada vez más preciosa. Si me ves en la calle con otros, pero que te arde y te duela la cola. Mírame bien, animal, esta potra se te va cada vez más preciosa. Si me ves en la calle con otros, pero que te arde y te duela la cola. Quiero un kiki, usar mini mini, salir casi bichi, botando la chichi en mi Maserati. Me gusta su dicky, derrite mi cookie, que ando cachichorri. Quiero un kiki, usar mini mini, salir casi bichi, botando la chichi en mi Maserati. Me gusta su dicky, derrite mi burri, que ando cachichorri.
ciudad en donde los aves hacen su tierra espectacular. Mi nombre es Miss Raga Diamante y represento a Yucatán. Canónica, muy épica, magnética, actitud, muy glámica, frenética, auténtica, actitud. Boom, 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 boom. No me gustan huevones ni luces, mi mamá me creó más lista. No soy una chica dulce, soy una chica picosita. No quiero flores ni cartas de posita. Cara coqueta, caliente y exquisita. Desde chiquita salí bien picosita. 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 el sol de Acapulco, 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 Acapulco.
chicas feminosas. Veo muchas perras con Ángel, ¿eh? Qué gusto me da volvernos a encontrar. La verdad, veo que hay presupuesto, me gusta. Porque estas son solo las más, ¿eh? Segunda temporada y cada año esperamos más y más de ustedes. Pero bueno, llegó el momento de la retroalimentación. Y quiero comenzar con mi Lolita Cortés. Lolita, ¿con quién vamos a empezar? ¿Qué te parece si empezamos con Juana Guadalupe, que Muy fue bien. quien empezó con nosotros? Claro que sí. Hoy estoy dispuesta a ruñir pelucas. Uf. Ay, qué miedo. Pero, a comparación de la semana pasada, me quedaste a deber. Sí, pero fue un ir y venir en la pasarela. ¿Qué más hay? Ya lo dije la semana pasada, son solo las más. Necesito un espectáculo, ¿va? Hay algo muy importante que creo que todas las dragas deben de entender y es la proporción. Entonces, como traes abierto el vestido y así, siento que el peinado se queda muy cortito. O sea, más volumen en el pelo, o sea, más grande. Y ábrete el escote. Sobre todo tú que estás grande. O sea, esto en lugar de estar así como cuello B, como playera de futbolista, mejor abierto. Te vas a ver divina. Y yo, la verdad, sí, estoy de acuerdo con Lolita. Ándale así, mana. Que se vea el hombro, espectacular. Y las medias, mejor hubieran sido los guantes azules, haz de cuenta. Pero la media no, porque, o sea, sí es como que, ¿qué pedo? No, parece la de los Muppets. No se ve tan padre. Muy bien, ahora vamos con Hidden Mistake. Te quiero preguntar, ¿pesa lo de la cabeza? Ah, te ahorca. Ok. No, pero no sé, la verdad a mí me encantó. Yo creo que Hidden Mistake viene a decirles a un lado, perras, aquí estoy. Vienes con todo. Hiciste ligeros pasos de lo que es la coreografía, el baile del venado, que es una belleza. De verdad, es una maravilla. He tenido la fortuna de estudiar folclore. Llevas además en tus pies cómo se oye. Llevas esto en los brazos, exacto. ¿Sabes? Llevas lo que ha de pesar eso. Es una locura. Y lo lograste. Te agachaste, hiciste. O sea, había interpretación. Tú hiciste hoy algo muy especial. Así que, dragas, cuídense, ¿eh? Esta vieja está pisando bien fuerte. Atención. Evidentemente una a la que hay que ver para arriba. O sea, hay que cuidarse de ti porque la traes con todo. Se ve increíble. A mí nada más me molesta un poco que parece que se estrelló el venado en un pino de Navidad. No, como que tantito ahí, como que no sé si es una Nochebuena o como que le veo la cara no tan... Pero digo, es nada más por chingar. Pero de ahí en fuera, la verdad te agradezco que de verdad engrandeciste Sonora, hiciste la danza del venado, o sea, los movimientos, o sea, no nada más era simplemente el drag y así. Nos llevaste, nos diste magia, lo vendiste increíble. No solo saliste y modelaste el look, sino que fuiste parte de. Entonces, eso te lo agradezco mucho. Y todo está espectacular. Los detalles, yo creo que son las más. Y pues lo más siempre es el más mínimo detalle. Y contigo, muy bien. Mista Bu. La semana pasada, si recuerdas, le inicié con un bu que te merecías. En esta ocasión, estamos hablando de los trajes típicos. Y entiendo que tú vayas directamente a esta parte política, de todo lo que ha sucedido, todo lo que nuestro país viene cargando durante tantos años. Pero ¿por qué no entonces me enseñas un traje de frente y en la espalda el dolor? Ese vestido de frente, soy una tamaulipeca y cargo en la espalda como una lápida el dolor. Velo desde ese punto de vista. Ahora, cuidado con los resbalones. Ahorita te fue bien. Cuidado. Quiero ver algo más. Y estoy seguro de que lo puedes dar, porque tienes una expresión facial impresionante y una presencia escénica
O sea, te paras y te clavas en el escenario. Es impresionante. A mí, la verdad, me hubiera gustado verte más pulida. O sea, como que siento que no te dio el tiempo para hacerte el pelo o el make-up no está tan elevado como está el de tus compañeras. Entiendo perfecto que lo tuyo es el arte y la política y hacer un statement, pero al final es un concurso de dragas. Entonces, o sea, como que sí el maquillaje y sí el pelo, nada que ver. O sea, como que ahí sí para mí es -5. Porque no está... ¡Wow! Aparte tú eres todavía más escénica que todas las demás, pues mana, te las chingas en un segundo si pules esos detalles, así que ponte perra. Y lo de maquillaje desde la semana pasada se dijo, cuida el maquillaje, por favor. Porque al final de cuentas no es un concurso de reporteros de noticias, es un concurso de dragas. Entonces el tema político está increíble, o sea, te ayuda a sobresalir de las demás. Pero tienes que verte pulida, divina, hermosa, preciosa y venir a decir, Tamaulipas está sufriendo esto, aquí traigo el dolor, pero divina como una draga tiene que ser. Regina Bronx. Mi queridísima Regina, me sorprendió y me encantó ver el punto de cruz. Te empiezas a quitar pequeños problemas para hacer la revelación y sale este gallo. Me encanta la cantidad de plumas, esa revelación de peluca. ¡Oh! ¿Qué está pasando? O sea, estamos en Roxy Heart, Chicago. Reina, divina. Divina, gracias. Es que como la chica del pueblo que llegó y triunfó en la ciudad. Llegué así humilde, llego humilde y de momento ¡zas! La pegué. La pegué, vengo y hay presupuesto. Reina, ¿cómo no? Así fue. Así. Felicidades. Yo creo que siempre, bueno, a mí en alguna ocasión alguien me dijo que quien sirve a 2 amos con uno queda mal. Me encantó el círculo, o sea, el tejido, pero el traje sí me dio hueva, la verdad. Siento que el de los gallos está brutal, pero te faltó. O sea, por ejemplo, unos gallos de pelea, te faltaron los espuelones. Estas plumas son caras. Te faltaron plumas como en las piernas. ¿Sabes? Como que le hubieras dado más al gallo. No tiene cola ese gallo, hubiera tenido una cola espectacular. A ver, no, date la vuelta. ¿No? Tenía yo le hubiera hecho más gallo a pelea. Vestuario cabaretoso. Lolita odia a los gallos, pero yo soy de Sinaloa, entonces el gallo de pelea ya... Besos de Sinaloa. Pero, aquí tengo a 2 gallos. ¿Sabes qué? Siento a final de cuentas que tienes un sentido de la estética muy elevado, muy bueno. Porque al hacer el escote con estos, pues los gallos aquí, se me hace increíble. Me encanta la boa o sea, todo me gusta. Me queda hasta de ver con plumas y la cola. Y a mí, la verdad, sí, con todo respeto para Lolita, me dio hueva el de las bordadoras. Déjenlo. Da mucho rostro también, ¿eh? Ya la vida da mucho rostro, me gusta. Bueno, vamos ahora con Raga Diamante, Miss Yucatán. A ver, Raga, tú lo que dijiste fue tal cual. Voy a hacer una pasarela como si fuera de todas estas misses. O sea, por favor, estas Barbies maravillosas. Y no solo eso, nos dijiste además un texto al final que me pareció encantador y te pusiste después a bailar. Estás loca. O sea, así se hace. Así. No queremos llegar al enfrentamiento. Entonces aquí es donde tenemos que darlo todo. Maravilloso. Ando. Yo voy a gritar, pero porque odié las botas. Se me hicieron horrendas, te las quería arrancar. Las botas, te voy a decir por qué. Porque toda la parte de arriba es espectacular. Es así de que literal ganas, ¿no? El Miss Universo, de que wow. Pero aquí se me hizo como demasiada información. Entonces, a lo mejor hubieras lucido la pierna, ¿sabes? Como que... O descalza, como está Hidden. O sea, pudo haber sido una descalza. Miss descalza no gana. Una reina no puede, una Miss porque está descalza no inspirada. gana. Esas mamadas de que la gente dice, antes de salir quítate una cosa, quítate otra. No, aquí somos dragas, aquí antes de salir nos ponemos. Pero siempre tienen que ser conscientes de que tienen que simular un cuerpo maravilloso, espectacular. Eso es parte de ustedes, es esencial, que nos den una figura divina.
Entonces, si ya traes aquí todo el plumerío y en los brazos, luego el pecho está muy cubierto, yo sí creo que necesita aire. ¿Sabes? Como que... No, ya tiene aire en las Tú hazme piernas. caso a mí. O sea, para mí, si fuera Miss Universo no ganas por las botas. Mi queridísima Deseos Fab, ¿hacia dónde fue dirigida tu interpretación? A Veracruz. A Veracruz. ¿Qué intenciones, qué imaginaste que ibas a hacer en el escenario? ¿Lo que hiciste es tal cual lo que planeaste o querías hacer más? Queríamos tener un traje típico y ya, que era el reto. Pues sí, eso pasó. No es un traje típico. Una, no lo hiciste, no lo lograste. Dos, estuviste en el escenario otra vez, así, nada, no pasaba nada por tu cara. Desde tu temporada, lo que has hecho ha sido pasear de aquí para allá, de aquí para allá. Y lo dije desde un principio. Dime. Sí. Ok, no contestes ya. Está yo sí peor. tengo una pregunta. Es peor y peor y peor. Ya no contestes. Dejémoslo así. Escúchame. Si hay un espectáculo, porque hacemos espectáculo. No puedes quedarte ahí. Te quedaste pasmada. ¿Qué pasó? Nada. Y no venimos a que pase nada. Venimos a que pase lo más loco y descarado que hay en el mundo. Por eso nos vestimos como nos vestimos y somos lo que somos y hablamos y defendemos quiénes somos. Es que me gusta hacerte repelar, Lolita. Que se te derrame la bilis. Y lo logré. Gracias. No, yo tengo una pregunta. ¿Qué dijiste? Yo tengo, o sea... ¡La mato! Mira, niña. A ver, escúchame. Entiendo perfectamente. Ok, lo lograste. Pero lo que yo te quiero decir es, te advierto. La que va a perder aquí no soy yo. Yo no vine a concursar. Hazme caso. Aunque te caiga súper mal. Aunque me odies. Hazme caso. En tu explicación pusiste que dando homenaje a los labios de Jerimois. O sea, simplemente es que me quedé como... O sea, Jerimois tiene una personalidad acá arriba, lo da todo, y sentí que nada más pues te los pintaste como Jerimois y ya, ¿eso fue? Es mi jarocha favorita. Pero, No, ¿dónde pues fue el nada. homenaje? O sea, nada más te pintaste los labios y ya. Es que siento que cuando algo se tiene que explicar, entonces no se entendió. Pues era un chiste. No, mi amor, o sea, pero a ver, el programa se llama Solo las Más, tienes que pensar en grande. Aparte, si eres de Veracruz y tu hit es Jerimois, esto es de la chingada. O sea, tu hit por lo menos tiene que ser Salma Hayek, que güey es lo más cabrón de Veracruz. No, o sea, tírale a lo grande. Y no puedes contestar jamás una pregunta diciendo, pues quería salir y ya. Pues si ya qué, pues si ya mejor ya vete, porque qué hueva. El chiste es que vengan a dar pelea. El chiste es que vengan a darnos algo más. Y no pueden contestar como tontas, como si no fueron a la escuela y no estudiaron, porque es qué hueva. O sea, la neta es una falta de respeto. El chiste es que vengan y se pongan perras y que contesten. Vine a que te metas en el sueño de Veracruz y traigo café y lo aventé y no sé qué y no sé cuánto. Alguna mamada, lo que se te ocurra. Pero no puedes decir, y ya. Ay, pues si ya sabes que qué hueva calificarte. La neta. Bueno. Kylie, ¿sabes qué me pasa, Kylie? Amé tu traje de gala de charra. Me encantó. Pero ¿qué sucede? Lo que estábamos hablando. Fue una pasarela de aquí para allá. Y creo que Guadalajara tiene mucho más que esto. Tu traje está hermosísimo. ¿Quién no quisiera tener tu cuerpo y ponerse ese traje? Y si cantaras con mariachi, mi reina, bueno... ¡Ah! ¡Sería maravilloso! Pero me faltó el espectáculo, algo más. ¿Qué más puede traer? Kylie, yo sé que, o sea, todos sabemos que eres una reina de la pasarela, del gusto,
de la estética. O sea, eso que nos diste no se espera menos de ti. Pero sí se espera algo más para que llegues a la final. O sea, para que ganes, para que estés entre las más cabronas. Entonces, yo dije, güey, a lo mejor ahorita de ese vestido hermoso, espectacular, divino, carísimo, va a sacar una trompeta y la va a tocar algo. Métele a toda esa estética que tienes, que es hermosa, el factor más, porque es solo las más. O sea, sí les falta el wow. Peque, ahora sí, mi querida Peque. Peque, ¿qué onda contigo? O sea, sí, recuerdas la semana pasada. X. ¿Y hoy? No. Vienes con esa falda que dije, ¿qué va a hacer con esa falda? La abres, traes el cerro de la silla. No, y mis regios a todo lo que da. Y yo, pero qué belleza, no puede ser, qué lindo No, se ve maravillosa. No, mandas llamar aquí a los venenitos y no sé cuántos, y entonces se suben, y ahora la parte del hombre, y a bailar. Y a bailar, estúpidas. Claro que sí. Así, eso es lo que quiero ver. Eso es lo que queremos ver, porque lo pueden dar, porque sabemos que lo pueden dar. De verdad, no les pediríamos nada. Es más, no habría programas si sabemos que nos lo dan. Tenemos demasiado talento en ustedes. Váyanse hasta la cocina. Felicidades, vieja. Felicidades. ¿Sabes qué? Yo te voy a dar unos pequeños tips para que mejores tu silueta. Hay que enfatizar la cintura, ¿eh? Por ejemplo, entiendo porque traías 3 outfits, ¿no? La falda, luego la otra falda negra. Pero me hubiese gustado que estuvieras más acinturada. Y si no, a lo mejor meterle un lentejuelazo, algo que te... Y bájale las mangas, enseña hombro. Eso te va a ayudar mucho. Exacto. A todos les está bajando las mangas. Eso te va a dar más cintura. Y a lo mejor el sombrero un poquito más grande, o sea, que lo hubieras hecho más jotón. Pero de ahí en fuera te agradezco muchísimo porque todo estuvo muy bien ejecutado, no tuviste tantas fallas. Amé que bailaste con bota de tacón, o sea, divina. Entonces, pues, muchas felicidades. Y pensó en cada detalle, ¿no? Ajá, me transporta a Nuevo León. El Peque nada más lo tienes el nombre porque el talento es enorme. Entonces, sí. Felicidades. Muy bien, y vamos con nuestra última feminosa, Lupita. Cuando me pasan una foto de lo que vas a sacar, dije, ay, espero que saque algo de... Y en eso te veo, con tu maquillaje intacto como siempre, pero en blancos, con esa peluca divina, porque con todos los colores, entonces va con esto de la guelaguetza. Lindo, qué buen gusto, qué bonito, qué honorable se ve lo que has hecho. ¿Sabes qué? A mí, o sea, me encantan las mangas, me encanta todo, pero sí, cuando te das la vuelta, las flores como no estaban bordadas, como no tienen lentejuelazo o así, sí parecía como una cobija. X, ya sabes, pero... lo vendiste, lo salvaste, nos diste 10 de 10, entonces muchas felicidades. Las feminosas son chingonas. Chingonas. Y siempre hay que reconocerlo, ¿no? Siempre lo positivo, el trabajo que pasan, porque no es nada fácil pararse ahí, toda la producción y la verdad, y recibir críticas. Pues es que, güey, si les decimos, ay, qué bonita, estuvo bonito, pues, güey, ninguna se va a poner un cohete en la cola y va a sacar el espectáculo que queremos. Aquí la retroalimentación es para que nos sigan sorprendiendo. La verdad, o sea, siempre queremos ver más porque aquí nunca menos. Bueno, feminosas, ya escucharon la retroalimentación de los jueces y es momento de decir quién es la más de la noche, que se llevará una propinita, una dinerita de 10,000 pesitos, ¿eh? Entonces viene bien, ¿no? Y la más de esta noche. La más típica. ¿Sí? Eres tú. Porque lo diste todo. La más de esta noche es... Soy mexicana chingona.
Peque Valderas, te ganaste tu primera estrella dorada. Yo feliz porque pues ya tengo otra en mi tablero. Y pues yo contenta porque la verdad se siente muy bonito recibir 10,000 pesos en tu mano. Bueno, y es momento de anunciar a la casi más que se le va a otorgar una estrella rosa. Y esa eres tú. ¡Hidden Mistake! ¡Bravo! 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 Bueno, ya escucharon las críticas de los jueces, así que es momento de decidir que Feminosa tiene que permanecer en el dragaltar, muerta, sin brillo. Y como saben, esa decisión la tienen que hacer entre ustedes. Así que es momento de pasar al purgatorio para votar por la Feminosa que desean eliminar de la competencia. En esta ocasión, recuerden que las ganadoras del reto del matutino emitirán 2 votos. La Feminosa que tenga más votos se enfrentará al duelo de doblaje con las Feminosas que se encuentran en el más allá y recibirán su estrella negra. Les recuerdo que en esta ocasión no pueden votar por la más de la noche. Piénsenlo muy bien. Sean justas o no. Adelante, Feminosas. Pasen al purgatorio. Dos votos. Porque sé que... Ay, no sé. Te la devuelvo porque ya a estas alturas ya supe que tú me tiraste la primera pensando que no me iba a ir. Y sí me afectó. Entonces ahora sí que fue por eso más que nada, porque eres exquisita. O solo regreso la piedra. ¡No! Ay, Dios. Pero bueno. Pues mi primer voto no tengo nada en contra de ella. Sé que es una excelente compañera. Pero pues bueno, esto es un juego. Tenemos que jugar de alguna y de otra manera. Y algún día sé que va a tocar que me la van a regresar. Ay, es que todas lo hicieron muy bien, pero de verdad que... O sea, las chicas veían atrás y decían, ¿qué está pasando? Y así. Ay, todos van a decir, bien falsa, pinche Hidden. Y yo, pero de verdad no vi nada. Voy a votar en base a lo que escuché, ya lo que alcancé a ver. Y trácatelas, ya nada más. Yo la quiero mucho, pero pues ni modo. Yo voté por la Welly, por Mista. Sentí que porque sé que todos van a decir, es que Deseos también tuvo mala crítica, ¿no? Pero lo vi y yo decía como de, bueno, se ve un poco más típico que lo que yo vi de Mista, que era una reinterpretación, pero muy sacado como de lo típico, siento yo. ¿Puedo estarme equivocando? Claro que sí. Pero al menos esa es mi votación de ahora, ya voté, ni modo. Yo voté por Mista en esta ocasión porque siento que a este nivel de la competencia todas tenemos un nivel de excelencia muy grande y justo hasta en impacto visual, y creo que ella no me ha terminado de impactar. Cucurucucú, ¿quién será? ¿Acaso eres tú o tú o tú? Tú de nuevo. Mi voto de nuevo va por Miss Tabú. No es nada personal. Su peluca no estaba pulida esta vez. Y creo que puede dar más. Qué fuerte, ya la segunda semana. Y vuelvo a estar, pues así, regularcita. Pero pues unas que otras, pues no. Lo siento, amiga. Nada es personal. Tú y yo somos uno mismo. ¿O no? Esto está muy, pero muy difícil. No es cierto, no está difícil. Pero me las vas a pagar. Mi primer voto es por la Kylie, porque vengo muy molesta de lo grosera que fue conmigo en el Mictlán. No hay necesidad de ser grosera, estamos tratando de ser todas amigas. Todas estamos muy contentas. No hay nada, cero necesidad de ser esa persona. Pero puedo ser también bien culera.
Porque puedo votar por la que tenga más, o sea, la que vaya bien arriba. Entonces puedo ser injusta. Claro que sí. ¿Con quién puedo ser culera? No, sí voy a ser objetiva, de hecho. Pues sí, mi voto es para Deseos. Te quiero mucho, amiga. Pues se me antojó poquito votar por Mista porque pues ya le hace falta una estrella negra. Pero pues ni modérrimo, amiga, si es el juego. ¡Mua! Pues ya tenemos el resultado de las votaciones. Por favor, Raga y Regina, un paso adelante. Como saben, ustedes van directamente al reto de doblaje contra la feminosa que tenga la mayor cantidad de votos en contra. Y esa feminosa es... la que tuvo mayor votos en contra. Es... Miss Tabú. Pues celebré que todas votaron por ella, la verdad. A mí me vale, como quiera, que me critiquen mal o que me critiquen bien. Yo sé lo que estoy entregando, que me voten, que no me voten. Pero bueno, como siempre aquí hay sorpresas, cambios. Mi querida Peque, da un paso al frente. Tú, por ser la más de la noche, tienes el privilegio de salvar a una de tus compañeras entre Raga y Regina. ¿A quién voy a salvar? Pero pues ya, vamos a ver qué pasa con la señorita Peque. ¡Ea, ea! El show. Ese show viejo que se avienta la perra. Yo ya sé quién vas a hablar. Pero esto va a generar pleito a futuro. Esto es Crónicas de una muerte anunciada. Así que vamos viendo qué pasa. ¿A quién decides salvar y que no vaya al duelo de doblaje? A Raga Diamante. Sentí lo que vale verdaderamente, no solo la amistad, sino la lealtad. Como dije, perdono y no olvido. Y esto también nunca lo voy a olvidar. Pues bueno, ¿qué le hago? ¿Qué le hago? Regina, Miss Tabú, ¿están listas para la divina revancha? Feminosas, a renacer. Cuando se siente contento, él mueve la cinturita y las muchachas lo miran. Y los muchachos lo
quieren bailar. Regina, Miss Tabú. Yo no sé si están conscientes en el escenario que están. Abajo dice solo las más segunda temporada. Eso quiere decir que ya saben cómo va el juego. Antes de decir quién tendrá la estrella negra, Lolita tiene algo que decirles. Miss Tabú, ve el parado que tienes ahora. La actitud con la que saliste desde el principio, sacando la lengua, agarrándote las manos. No hay seriedad. Te tienes que ver impresionante. Entiéndelo. Sé que hay un estilo, pero con ese estilo que estás llevando, no creo que la vayas a armar. Regina, sucedió la semana pasada. No está la letra. Pero ninguna de las dos. Yo la verdad deseaba que fuera la temporada 7 y poder presionar ese botón para parar esta masacre. Wilfrido Vargas está de verdad revolcándose del coraje de una letra tan simple y además tan exitosa. Es una canción que conoce todo el mundo. Por favor. Al final la verdad es que sí parecían las dos como, o sea, es una canción que evidentemente, o sea, es como la canción típica de la boda. Y ustedes parecían las más borrachas de la boda, ya las que quedaron ahí de que, pues, ¿a cuál nos llevamos? Pues a estas, ahí ya están bien pedas. Güey, no le echaron ganas de que él baile el perrito. Ay, X, no. O sea, por favor, créansela. Por favor, engrandézcanse su autoestima, el escenario. Hay 1 millón de personas viéndolas. Todos sus fans, ustedes mismas, nadie más que ustedes saben todo lo que le han chingado para estar aquí paradas, para que cuando tienen que defender lo que son, hagan esta ridiculez, que sí, o sea, güey, mejor me hubiera parado yo y también hago, pues, güey, por lo menos un hueso en la boca, algo, no sé, pero sí estuvo de huevita, la neta. Casi veo el celular, casi me pongo a ver el celular de que vamos a ver qué horas son. ¿Qué creen que va a pasar? Pues 2 estrellas, ¿no? ¿O qué? ¿Lo has dicho bien? Las dos van a tener una estrella negra. Esto no se puede volver a repetir. Tienen que darle respeto al escenario de solo las más. Pues es que yo no sé qué quieren. O sea, avientan la del baile del perro. Es las papas 2.0, ¿entiende? Solamente me falta estudiarle. Más eso, tuve mucho tiempo, ese fue mi error. Me concentré en otras cosas que no fue en aprenderme la canción. Les deseo mucha suerte en el más allá. El perro era el Cocono de esta temporada, entonces me tocó hacerla, ni modo, y igual y pasé la Velveteen y Regina también pasó la Velveteen, ni modo. Pues de hecho carrera. Pero ¿sabes qué? Ahora sí voy a ser bien culera. Todas votaron por mí, ojetes. Todas. Y no me voy a dejar ya. Fui buena. Yo como quiera voy a dejar de ser una persona gentil. Uy, Diosito santo. ¡Ping! Ay, otra. Voy a regresar muy fuerte. Esto no se acaba, yo sigo ahí ruñendo el hueso, hermanas. Yo solo le pido a Diosito, en este momento, que llegue una canción del cielo para mí y me la aprenda. Porque bueno, ya me aprendí muchas. Pero esta sí, no me galen los nervios y la pueda ganar.